Seguimos con el apartado 4 del libro, página 58, que se llama ¿Por qué aumenta o disminuye la población? Hoy vamos a hablar de dinamismo demográfico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el primer punto lo que nos viene a explicar básicamente es que la población de un territorio no es estática, es decir, es dinámica, está en constante evolución. Y esta evolución se debe fundamentalmente a dos movimientos. Uno es el movimiento natural y otros son los movimientos migratorios. A ver, el movimiento natural refleja básicamente cuánto crece o decrece, es decir, desciende la población de un lugar determinado y en un periodo determinado. Por ejemplo, para saber cómo se ha movido, cómo ha evolucionado la población de España a lo largo del año pasado, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Pues deberíamos tener en cuenta tanto los nacimientos, porque los nacimientos suman población, pero también habría que tener en cuenta las defunciones, porque las defunciones restan población. Entonces, con esta simple operación podemos conocer si España creció el año pasado o no. Entonces, si esta operación nos da un dato positivo, es porque ha crecido, es porque hay más nacimientos que muertes y será negativo si las muertes lo han superado. ¿Vale? Entonces aquí os traigo una gráfica donde se refleja ese movimiento natural de la población en los últimos años. Como podéis ver aquí, todo esto son cifras positivas. Eso quiere decir que el número de nacimientos fue mayor al número de muertes. Sin embargo, se ha registrado como una especie de descenso brutal desde el año 2008. Realmente, sobre todo desde la época de la crisis económica, no ha parado de bajar, bajar, bajar y actualmente y desde el año 2015 el movimiento es negativo. La población no crece, la población decrece. ¿Vale? Ahora analizaremos un poquito más por qué estos datos. Pero bueno, lo que tenéis que tener en cuenta es que cuando se habla básicamente de crecimiento natural o vegetativo es el crecimiento o el decrecimiento de una población por causas biológicas, por causas naturales. También hay que tener en cuenta a la hora de estudiar la evolución demográfica los movimientos migratorios. Esto supongo que os sonará algo más. Cuando hablamos de migraciones estamos hablando básicamente de desplazamientos de la población que implican pues un cambio en el lugar de residencia. Entonces utilizamos el término emigrante de emigración para hablar de aquel que sale de un sitio para establecerse y trasladarse a otro. En España, por ejemplo, por poner así alguna referencia, se podría decir que hay muchos emigrantes jóvenes que salen en busca de trabajo a otros países. Y también podríamos decir que hay mucha inmigración iberoamericana. Esa inmigración que es, bueno, un inmigrante es básicamente aquel que llega procedente de otro territorio. Entonces, al igual que ocurre con el crecimiento, que podía ser positivo y negativo, los movimientos migratorios también pueden registrar un resultado positivo o negativo. ¿Vale? Cuando se habla de saldo migratorio, hace básicamente referencia a eso, a la diferencia entre los que salen y a la diferencia entre los que entran. ¿Vale? Es una resta igualmente. Puede ser positivo, como digo, puede ser negativo. Bien, después de esto vamos a hablar directamente de la natalidad. La natalidad es, junto a la mortalidad, el factor fundamental para estudiar toda la evolución de la población. Hace referencia a la cantidad de personas que nacen en un año determinado y en un lugar determinado. Entonces, por ejemplo, España registró en el año 2018 372.777 nacimientos. Y en ese momento España contaba con 46,6 millones de habitantes. Bueno, vosotros igual diréis, bueno, ¿y eso es mucho? ¿Esto es poco? ¿En comparación con qué? Es como una especie de cifra muy general que no nos permite saber si esto es alto o es bajo. Bueno, pues para calcular si es alto o bajo se utiliza una operación. Las conocidas como tasas demográficas son básicamente fórmulas. Y esta operación es la siguiente. Número de nacimientos multiplicado por 1000, porque a la hora de hacer estudios demográficos siempre se utilizan el tantos por 1000,
y dividido entre la población total. Entonces, en este caso sería 372.777 por 1000 dividido entre 46,6 millones de habitantes. Bueno, esta operación yo ya la he realizado y da como resultado 8. ¿Eso qué significa 8? Significa que por cada 1000 habitantes han existido 8 nacimientos en el año 2018. Entonces, esta cifra, ya os lo digo, es bajísima, pero si aún así no os cuadra mucho porque no tenéis referencias, aquí tenéis una tabla para tener esas referencias. Actualmente se considera que cualquier territorio que tenga menos de 20 nacimientos por cada 1000 habitantes es que tiene una tasa muy baja. ¿Vale? Entonces España estaría aquí, 8 por cada 1000, ya me diréis. Se considera que tiene una tasa media de natalidad si se registran por cada 1000 habitantes entre 20 y 30 nacimientos, y se considera que la tiene alta si registra más de 30. Entonces, actualmente, como digo, la tasa es en España preocupante. Además, en los últimos años siempre nuestro país está ubicado entre los 2 o 3 países a nivel mundial con las tasas más bajas. O sea, es algo que realmente los gobiernos siempre intentan tener en cuenta porque hay que modificar esas tasas de alguna manera, que ahora después explicaremos por qué ese número. Bueno, el caso es que para complementar también la natalidad, la tasa de natalidad, se utiliza el índice de fecundidad. Esto es básicamente una fórmula que nos ayuda a calcular el número medio de hijos que hay por mujer en España. Entonces, en España la media de hijos que hay por mujer es de 1,2. ¿Eso qué quiere decir? Eso significa que lo normal es tener un hijo. De vez en cuando 2, son medias, ¿vale? Pero que lo normal es tener un hijo. Bueno, pues para que asegurar, digamos, el reemplazo generacional, para que todo fuese bien, se debería tener como media 2,1 hijos por mujer, ¿vale? Entonces, España también está muy mal en este aspecto, y aquí tenéis la referencia. Se considera bajo, como digo, si está por debajo del 2,1, se considera medio si está entre 2,2 y 3, y se considera alto si la media de hijos por mujer es de más de 3. Países africanos, como por ejemplo en Níger, la media de hijos por mujer es altísima, está en 7,5. ¿Eso qué quiere decir? Que lo habitual es que allí tengan entre 7 y 8 hijos. Bueno, y estos datos tan cambiantes de un lugar a otro, ¿a qué se debe? Bueno, pues como os dice el libro, es que la natalidad está totalmente vinculada a múltiples factores, como pueden ser, por ejemplo, demográficos. Que un país tenga mucha gente joven o poca gente joven y muchos ancianos incide evidentemente en el número de los nacimientos. Esto es lógico. Luego, por ejemplo, también nos cita la edad de la madre. En algunos territorios, como en África, culturalmente la mujer comienza a tener hijos súper joven, súper joven. Os he traído aquí varios testimonios de una serie de voluntarias que trabajaron en Uganda y Burkina Faso. Fijaos lo que nos dicen. Las mujeres africanas tienen muchos hijos porque para los hombres, cuanto más hijos tengan, más importantes son dentro de su comunidad. Se les considera hombres muy respetables, por eso muchos de ellos tienen varias mujeres para engendrar el mayor número posible de vástagos. Las mujeres y niñas en Burkina Faso no tienen derecho a decidir sobre sus vidas. Cuando se casan, que es entre los 15 y los 17 años, se espera que tengan descendencia cuanto antes. Muy pocas tienen la oportunidad de ir a la escuela o de terminar sus estudios, y estos embarazos tan precoces aumentan enormemente el riesgo de muerte entre las niñas. Entonces, aquí se está hablando también no solo de la edad biológica, sino de temas culturales. Y esto incide directamente en que los nacimientos sean tan abundantes en continentes como en África. Sin embargo, en sitios donde la cultura es totalmente diferente, como es por ejemplo en Europa, pues las tasas son más bajas. Aquí no es normal en ningún país europeo tener entre 7 y 8 hijos. Luego, por otra parte, por ejemplo,
Aquí, además, ya que estamos hablando de la edad de las mujeres para tener su primer hijo, la edad es muy tardía. Hace unos 60 años en España la media de la mujer para tener su primer hijo era de 25 años y actualmente ya está en los 30 y se prevé que aumente. Y esto es un problema porque, claro, si se retrasa el reloj biológico, también se está retrasando la edad fértil. Entonces, cuanto más mayor es una mujer, pues más dificultades tiene para engendrar a los hijos. Bueno, y esto también, estos datos, como digo, tan malos, ¿a qué se deben? Bueno, pues aquí influyen mucho sobre todo el ámbito económico. El ámbito económico, es decir, siguiendo con el continente africano, allí los hijos se entienden como una inversión de futuro, porque los hijos van a ayudar en el trabajo, van a servir de mano de obra y además van a cuidar a los padres cuando sean más ancianos. Pero claro, en territorios, por ejemplo, desarrollados, en Europa, el hijo no se entiende como una inversión, ni mucho menos. Un hijo cuesta muchísimo mantenerlo. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo vas a tener un hijo si no encuentras un trabajo? ¿O cómo vas a plantearte tener una familia si nadie te asegura un futuro, una estabilidad laboral? Y sobre todo, si no hay un gobierno que te pueda ayudar económicamente. A esto es lo que iba con este título que os he puesto de cómo podemos aumentar esta natalidad, pues con ayudas económicas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Finlandia fue bastante famoso en el año 2012 un pueblo donde se registraron muy pocos nacimientos un año. Entonces el gobierno se puso las pilas y ofreció ayudas de hasta 10.000 euros para aquellos que decidieran tener un hijo. Y gracias a esto, pues a día de hoy allí se han duplicado los nacimientos. Pero claro, en el caso de España, en plena crisis económica, digamos que las ayudas económicas no son tan altas, ni mucho menos. Entonces eso también explica, como digo, que estemos así. Y luego, además de todos estos factores que realmente son los importantes y los que inciden en la natalidad, yo también añadiría, y os lo he querido poner aquí, que también se ha registrado cierto cambio de mentalidad. Ya digamos que no todas las mujeres quieren tener hijos, aunque tuviesen el peso económico para poder mantenerlo, cada vez hay más mujeres que también deciden pues no tenerlos, ¿vale? Ahí os he puesto una noticia: no soy madre porque no quiero. Aunque sigue siendo reducido, eh, considero que es importante también citarlo y tenerlo en cuenta. Bueno, luego el libro también nos habla de la mortalidad y sus factores. Bueno, la mortalidad es un término que hace referencia a la cantidad de personas fallecidas en un año y en un lugar determinado. Entonces, volvemos a lo mismo. Para calcular si una tasa es alta o es baja, porque si nos dan un número de no sé cuántas mil personas, no podemos hacernos una idea de si esto es alto o es bajo, se utilizan las fórmulas, una tasa de mortalidad, que es igual que la de natalidad, pero cambiando simplemente las cifras de nacimientos por las cifras de defunciones. Entonces, os he traído también algún que otro dato. En el año 2018 en España murieron 427.721 personas. Entonces, lo multiplicamos por 1000 y dividido entre la población total y da como resultado 9,2. Esta operación ya la he hecho yo. Y si nos fijamos en la tabla de referencia, 9,2 es inferior a 10, con lo cual esa tasa es una tasa baja. Pero el problema es que la población actualmente en España es muy anciana, con lo cual esa tasa de mortalidad va a tender a crecer y mientras va creciendo progresivamente la de natalidad sigue descendiendo, con lo cual la población sigue sin crecer. Al igual que ocurre con la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad también se puede complementar con otra, que es la de la esperanza de vida. La esperanza de vida básicamente es el número medio de años que se espera que viva una persona. A nivel mundial, para daros así una cifra, la esperanza de vida de la población en nuestro planeta es de 71 años. Bueno, como comprenderéis, esto es media, es decir, que en función del territorio a analizar, pues estará más alta o más baja. En España, por ejemplo, la media de edad de la esperanza de vida está en los 83 años.
Pero luego tenemos países como por ejemplo el centro de África donde la esperanza de vida no supera los 50. Entonces, si miramos los datos de referencia, ya sabemos que menos de 60 años, aunque es lógico esto, pues es una esperanza de vida bastante baja. A ver, aquí os he traído, así como algo curioso, a la mujer más longeva de la historia, la que más años vivió. Vivió 122 años, nació en el año 1875 y murió en el año 1997 en Francia. Bueno, y pues ¿a qué se debe todo esto? A estas diferencias en cuanto a la esperanza de vida y demás. ¿O qué factores, por ejemplo, explican que aquí en nuestro país se registren ese número de fallecidos? Bueno, pues de nuevo hay múltiples factores que inciden en la mortalidad. Evidentemente pueden ser biológicos, la herencia genética, puede ser también demográficos. España, por ejemplo, registra mm, muchas defunciones porque, como digo, la población es muy anciana, pero también pueden ser, por ejemplo, socioeconómicos. Evidentemente, la economía siempre va a influir, el tipo de profesión que se tenga y el dinero influye en tu estilo de vida y también, por lo tanto, en la mortalidad. Y también pueden ser culturales y políticos. Esto es sobre todo quizá los que más determinan esos índices: el acceso a agua potable, el saneamiento, el acceso a medicina, pues es fundamental. A día de hoy, por ejemplo, hay muchas enfermedades eh, que matan a población en masa y que se producen pues por la ingestión de alimentos o de agua contaminada. En Bangladesh, por ejemplo, he estado leyendo que tiene unos 160 millones de habitantes. Se calcula que casi 40 millones de habitantes consumen agua que se extrae de forma natural de la tierra, pero con unos altos componentes de arsénico, que el arsénico es básicamente veneno y no tienen otra manera de acceder a otra clase de agua. Y luego, pues también el tema de la higiene, evidentemente es muy importante, el tema de tener un buen sistema de alcantarillado, porque evidentemente los virus y los parásitos propagan las enfermedades. Entonces esto también ayuda a entender por qué en países subdesarrollados o en vías de desarrollo las mortalidades sean tan elevadas y sin embargo en los países desarrollados sean un poquito más bajitas. Y luego también a todo esto yo añadiría que en la mortalidad también incide la seguridad del territorio, aunque ahí no venga, porque claro, un territorio puede estar perfectamente desde el punto de vista de que la población sea joven, económicamente bien, pero que en el momento en el que haya una guerra, en el que se ve afectada la seguridad del territorio, pues esa tasa de mortalidad también se dispara. ¿Vale? Bueno, pues con esto habríamos terminado este punto 4. Yo creo que es más o menos fácil de entender. En cualquier caso, si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis contactar conmigo a través de Google Classroom. Estoy corrigiendo todos los ejercicios poco a poco porque sois muchos. Y cualquier cosa, si es urgente, en cualquier caso me lo publicáis en el muro de allí de Classroom y yo os atenderé en cuanto pueda. Mucho ánimo y espero que estéis todos bien.